Yo creo, perdón. Solo voy a acotar algo que puntualizaba Aldo para darle la palabra al licenciado Somet. Porque el presidente ayer colocó un hilo del caso y de las que él considera una manipulación política. Decía, ahora quedan preguntas en el aire. ¿Por qué la alcaldía del FMLN, menciona el señor Ortiz, compró las tierras así baratas? Lo que les ofrecieron fue una estafa. ¿Por qué la directiva aceptó entregar 197 manzanas en lugar de las pactadas y sin recibir un solo centavo adicional? ¿Cuál fue el incentivo? ¿Por qué la alcaldía de Arena, habla de la alcaldía de Santa Tecla, con el señor Roberto Dawinson, los terminó de estafar? Tenía la oportunidad de destruir al FMLN, ¿cómo prefirieron aprovecharse más de la gente? Vamos a ver, esa es parte de por lugar un poco los elementos que cada uno esposa. Sí, aquí pongamos... ¿Está de acuerdo en los planteamientos que han hecho sus antecesores? No, no del todo. No Cuénteme del todo. por qué. Es que estamos otra vez cayendo en la misma invisibilización de la necesidad de esta gente. Aquí hay tres elementos. Está el elemento, el judicial, que ese pues tiene un motivo. Está el elemento, el de las ONGs, y está la necesidad de la gente. Pero nos hemos encajado en el discurso de que aquí los manipularon, y no estamos viendo, o sea, para usted no estamos viendo la problemática de la gente. Si vamos a asumir que el problema de la gente por decir que están así, pero si vamos a asumir que esta gente es manipulada o es manipulable, porque no vamos a asumir también que pudieron haber incurrido en un error en el proceso judicial, porque no se investiga cuáles fueron las circunstancias en las que esta gente firmó los pagarejos, las letras de cambio. Y eso le compete al presidente de la República. Es trabajo del presidente andar investigando si un proceso fue bien ventilado judicialmente en un largo montón de instancias durante un montón de años. Pero estamos criminalizando a la gente al ignorar su problema. El presidente no ha dicho que no reconoce la necesidad de la gente. El presidente lo ha dicho que sí. Esa pobre gente humilde con la que yo me solidarizo, por cierto, porque creo que gente con necesidad de verdad, ya no está diciendo que no hay que ayudarles. Es más, tanto es así que ese tema no lo he tocado porque quisiera tocarlo especialmente en específico. El presidente, que los tiene bien administrados y siempre le sale como 40 kilómetros adelante, ¿verdad?, utiliza este contexto y le dice, bueno, vamos a ayudarle a la gente. Es más, ustedes mismos, almas bellas de estas ONGs que aman tanto la solidaridad y al ser humano y están con la gente, ese eslogan del partido Cadáver del que hablé hace un rato, y ustedes que están con la gente, ustedes mismos les van a ayudar. ¿Saben cómo? Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hablar de la propuesta del presidente. Pero estamos olvidándonos de la necesidad de la gente, del motivo por el que la gente se fue a parar ahí. Si en un modelo republicano ya sabemos que las soluciones siempre van a venir aportadas por instituciones, siempre van a ser instituciones. Pero basta vivir en este país para darnos cuenta la influencia que tiene el presidente sobre las instituciones. Por eso la gente, habiendo agotado la instancia judicial, acude al presidente en busca de una solución alternativa, porque ya sabemos que en términos de legalidad no lo vamos a discutir, si es que eso ya lo platicamos. En términos de legalidad ahí está la sentencia. Por eso la gente extraordinariamente buscó al presidente, porque es el único que tiene influencia sobre las instituciones. Y las ONGs, porque también estamos criminalizando a las ONGs, son aquellas que proporcionan ayuda a la sociedad civil, cuando estas mismas instituciones de nuestro sistema republicano ya no dan abasto para... ¿Dónde estaba la PGR ahí? ¿Dónde estaba la PDDH mediando en esta manifestación? Funciona la PDDH porque pues yo he visto letreros buscando ¿qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó? Que la gente llegara y se pusieran por donde pasa el presidente. Mire mi necesidad. Eso significaba eso. Y ahora lo estamos desviando, porque obviamente hubo gente que quiso sacarle raja política a eso. Vaya y haga que el presidente lo mire. Ese es el eslogan de aquí. No es que vengo yo, presidente. Vaya y dígale al presidente su necesidad. Todo lo que se viraliza en redes en este país lo resuelve el gobierno.
Lo que querían era viralizar sí, el tema. le voy a poner un ejemplo donde hay una contradicción. ¿Y por qué con los transportistas sí se podía, sí con un tuit había que hacerle caso? Esa gente humilde hasta llevaba con los transportistas sí, pero con esta gente hoy sí nos vamos a la legalidad. Bien impresos, llevaban creo que impresoras digitales los hicieron los letreros, gente humilde. Es que no vamos a descartar que las ONG les estaban ayudando a defender sus derechos. Dejen de manipular a la gente para buscar cómo dañar al gobierno, satélites del FMI. Yo ahí veo la mano clara de un partido político defenestrado por la gente en las urnas. Y ustedes están tratando de sacarle raja a esto para hacer ver a este régimen como el culpable de oprimir al pueblo, cuando el pueblo lo que está pidiendo es vivienda. El pueblo tiene hambre. El pueblo... Entonces, ¿por qué no les ayudamos? ¿Por qué no les resolvieron? Entonces, ¿por qué invisibilizamos la necesidad de la gente? ¿Por qué no le resolvieron todos los gobiernos anteriores por donde pasó este problema, sino que los utilizaron clientelistamente? Como todo, a este presidente le toca resolver al final todos los problemas heredados. Y debería de hacerlo sin quejarse, porque no dijo que eso venía a ser. El presidente no se ha quejado. Es más, ya le dio la solución. El presidente no se ha quejado. Nosotros como analistas estamos tratando de entender el problema para que la gente tenga claridad sobre lo que ha pasado, para que la gente no esté confundida. El derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución y le corresponde al Estado garantizar eso. Mira, alrededor de 2021 más o menos se presentó en 2021 esta propuesta de esta ley de agentes extranjeros, una propuesta que no es novedosa, no es nueva, ya opera en lugares tan democráticos como Venezuela y Nicaragua. Que busca nada más consolidar el control que ejerce el Estado sobre la sociedad civil organizada y sobre voces disidentes. ¿Por qué? Esto le va a generar a Gobernación que tenga un listado, que ya la tiene, digamos, de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, pero ahí te vas a registrar como agente extranjero. Pero ellos van a decidir quién es agente extranjero y quién no. ¿Por qué es importante esto? Porque según esta ley, los agentes extranjeros no pueden hacer actos políticos, pero eso está así, actos políticos. ¿Qué es político? Esto es político. Casi todo lo que hacemos es político. De hecho, la ley nicaragüense taxativamente dice que está la prohibición de participar de acciones políticas. No marche, no haga carteles. Nada. Bueno, y en este sentido se corre el riesgo de criminalizar, como ha sido el caso, porque nos seguimos olvidando del problema de la gente y ya estamos hablando de otras cosas, pero como lo que inició esto fue la necesidad de la gente, estamos corriendo el riesgo de criminalizar a las organizaciones que ejerzan la representación de esta población. Hay que ver que hay necesidades que el Estado no alcanza a satisfacer y que son estos grupos de vulnerabilidad, son estas necesidades las que se atienden a través de organizaciones no gubernamentales, que hasta por eso coincide el nombre, porque hasta donde ya no llega la institucionalidad, entonces se asume como organización social. Si vamos a poner una tarifa, un impuesto sobre las donaciones, el donante ya no se va a ver en confianza de donar, porque ¿cuál es la intención de la donación? Que se aporte específicamente a la obra para lo que va la donación. Pero ahora por cada $10 tengo que dar 3, o por cada $1 tengo que dar 30 centavos para el Estado. Entonces se desnaturaliza el sentido de la donación y de la cooperación, porque entonces se está abarcando o se está controlando, fuera de los fines políticos que ya mencionaba Bessie, se está desnaturalizando la cooperación a través de las organizaciones sociales. Y al no especificar los términos de la política, fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, que hay una ley similar, ahí exige que si va a haber algún tipo de actividad política, que sea la organización la que exprese cuál es su tendencia política. Es el caso del IRI, el caso de NDI, por ejemplo, que han definido y que ellos mismos dicen que son una organización no gubernamental con fines políticos. Eso no se va a poder hacer acá, y eso también hay que tomar en cuenta, que atenta contra la democracia. Los 3 elementos, porque aquí hay un montón de definiciones de democracia, pero los 3 elementos básicos de la democracia son las elecciones, la capacidad de participar y la capacidad de opinar sobre fines políticos, porque aquel que no participa, no elige, porque no es de votar, es de elegir.
aquel que no participa, no elige y no opina sobre los temas políticos, como le decía Aristóteles, era el idiota, y ese es el término correcto, aquel que no participa de la política de su país. Entonces, estamos cortándole la participación a la gente en un esquema democrático. Estamos también atentando contra la democracia al no especificar cuáles sí son y cuáles no son las actividades políticas. Hay que esperar entonces la discusión que se va a generar al final de todo el debate. Y la reforma, sí, pero es que vamos a ver algo que creo yo que va a pasar hasta con dispensas de trámites si no hemos visto mayor actividad en la Asamblea Legislativa. El comportamiento, con el discurso de la gobernabilidad. Caballero elegante, como dice nuestro buen amigo Ariel allá en Miami. Aquí traen las bolas de cristal. Dime. Mira, vamos a poner las cosas en su justo contexto. Se presentó, como ya se mencionó, un primer proyecto hace algunos años atrás, el gobierno del presidente, y no prosperó, y muchos dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué si ya esta es la segunda asamblea, digamos, donde hay correlación, por qué no se sacan? ¿Sabes por qué? Yo te voy a contar. Hubieron presiones para que eso no prosperara. ¿Sabes de dónde venían esas presiones? De la administración Biden. ¿Y por qué venían de la administración Biden? ¿A quienes les daban ayudas USA? Se la quitó el Estado y se la pasó a... Precisamente porque era de interés de esa administración, como realmente lo hizo, estar financiando ONG que desestabilizaran el gobierno. Por eso es que presionaron para que esa ley no pasara. ¿Y ustedes creen que no teníamos claro desde ese momento que estaban, por aquí estaba una mano, entre comillas, amiga, y por el otro lado estaban financiando grupos desestabilizadores a través de ONGs? Muchas de ellas, no todas, muchas de ellas fachadas, ¿verdad?, de satélites del partido político cadáver que ya mencioné. Pero es que eso no es nuevo, si es que eso, el mismo Henry Kissinger fue el que diseñó este voy a seguir con esquema. La línea, pues sí, pero yo estoy hablando de la realidad de El Salvador. Claro. Sí, USAID está financiaba medios en Ucrania, ¿verdad? También donó tanques de oxígeno para la pandemia. También, y pastillas para el VIH ahí en África. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de El Salvador, lo que aquí hicieron. Aquí donó tanques de oxígeno al hospital El Salvador, por cierto, se los donó. Esa presión hizo que mejor eso quedara ahí apaciguado. Ahora, ese contexto no es el mismo contexto de hoy. Para no especular, vámonos a los hechos. Ninguno, creo yo, desde estas últimas dos, ninguno ha sido observado de las propuestas de ley del presidente. Entonces, podríamos asumir que el texto se va a ir como se ha presentado. En ese contexto, estos artículos dejan abierta la posibilidad de que incluso una narrativa que no sea agradable para gobernación o una línea, una persona que sea miembro de esa ONG, que tenga un distintivo político o que haya sido miembro de algún partido político o que tenga alguna ideología específica, eso automáticamente lo encasilla en una actividad política. Y ya no le van a autorizar, Sigue siendo especulación. Pero lo que no es especulación es de que esa disposición está muy abierta en la ley. Veamos el texto de ley, entonces ya no va a ser especulación. Claro, pero vámonos a los hechos que sí están. Nunca la Asamblea Legislativa le ha hecho reformas u observaciones a una ley propuesta por el presidente. Si no, veamos los tuits que vimos ahorita al inicio del programa. Estamos listos, estamos preparados, todo bien, presidente. Están a priori, desde ya la están aprobando y no han llegado a la sesión. Por supuesto, si esa es la asamblea que configuramos los ciudadanos. Vaya, pero entonces está de acuerdo conmigo en que si no se observa eso iba a suceder configurando la asamblea como la configuramos. Claro, pero entonces me está dando la razón en el sentido de que la ley se va a ir así. Y se va a ir con esos riesgos. Oh, sorpresa, yo creí que iba a ser distinto y por eso fui a votar y le configuré la asamblea de esa manera. No, claro. Pensé que iban a actuar distinto. Por Dios santo, si eso lo venía haciendo desde la asamblea anterior. Pero entonces está reforzando mi argumento de que eso quiere decir de que así se va a ir la ley. Y si se va así la ley, quien va a controlar la narrativa va a ser gobernación. Bueno, quien va a controlar las ONGs que sí pueden operar y las que no pueden operar va a ser gobernación. ¿Ya vio el texto que se ha mandado acaso? Pues ya lo hemos visto. No lo tenemos. Es una modificación del texto anterior. No, ya lo vio, ya lo tuvo en la mesa el texto. Esperemos entonces que haya una discusión por primera vez en 6 años.
sobre una propuesta que hace el presidente, pero nos tenemos que adherir pero no a se los está hechos que sí adelantando los hay. juicios como bien lo está citando, estamos sobre la base de los hechos que ya hay. Aldo, en decirle a usted no es que se está adelantando. Hay un precedente y hay una primera ley presentada. ¿Qué te hace creer que tiene que variar? Por eso, pero no es adelantarse los juicios. Es el mismo gobierno, Mira, es la misma intención. ¿Por qué variaría? Va, fíjate bien, son tan torpes, porque si algo caracteriza a esa pseudoposición es la torpeza. En ese porque andan desaforados, viendo cómo hacen quedar mal al gobierno, ya se les omnibula la mente, ya se les nubla el juicio. Buscaron a quién aquí nos vamos a agarrar, vayan a reclamar al presidente y todo lo que ya hablamos. Ajá. Fíjate que el presidente, yo creo que hasta ya se le había olvidado momentáneamente lo de la ley de agentes extranjeros. Son tan torpes que no solo le salió el tiro por la culata, no solo utilizaron inhumanamente y sin escrúpulos a gente con necesidad, no solo han quedado en evidencia ante el pueblo que aquí lo que ha habido es una manipulación, sino que además ahora crearon el contexto perfecto para que volviera a revivir la iniciativa de la ley de agentes extranjeros. Que solo estaba esperando el contexto para salir. No, si el contexto estaba desde que la administración Trump ya, entró al gobierno, y ahí había contexto. Te estoy hablando de eso desde enero de este año. Entonces, a partir de eso, cualquier manifestación, cualquier petición que se le haga al presidente está mala, está prohibida, está criminalizada. No, pero porque es que aquí vamos, estamos generalizando, estamos automáticamente asumiendo que todas las organizaciones no gubernamentales ¿Quién está asumiendo eso? Están teniendo una injerencia ¿Quién política. está asumiendo eso? Y esto no se puede separar si son personas las que están dentro. ¿Quién está asumiendo? Usted lo acaba de decir, de que todas las organizaciones que apoyan este tipo de movimientos, este tipo de solicitudes como la de esta gente que se paró ahí enfrente a la casa del presidente para que los vieran, porque no hay otra forma de ellos poder ser vistos, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos no estaba, porque la PGR no estaba. Entonces, ¿qué le pasó a esta gente? Yo no estoy diciendo que no haya habido gente que haya querido sacarle raja política, eso siempre pasa, pero por estas personas que le quieren sacar raja política, no podemos criminalizar toda la organización social. Nadie las está criminalizando. Entonces, pero le queremos poner un control que vamos a decir que sí, no está completo el texto de la ley, pero que hasta donde se sabe tiene demasiado abiertas las cláusulas y permite demasiado control sobre la organización social, de modo que prácticamente va a ser Gobernación la que va a poder decir esta sí y esta no y criminalizar a las demás. Esto trajo consigo un problema mayor, que es la complejidad del sistema de transporte a raíz de la falta de coordinación por un lado, o lo prematuro que era coordinar un sistema atomizado del transporte que trajo consigo capturas y otros aspectos que ya conocemos. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, aquí no nada nuevo bajo el sol. Aquí para nadie es un secreto que el sistema de transporte heredado en El Salvador era una desgracia desde hace tiempo. Esto lo único que ha hecho es poner el foco en algo que ya estaba realmente totalmente, ya no funcionaba desde hace un montón de tiempo, pero ahora menos en este contexto. Una de las áreas que este gobierno va a tener que resolver también de tajo, y qué bueno que estos contextos ayudan para encontrar la solución final, es el problema del sistema de transporte. ¿Por qué? Porque los transportistas, lastimosamente, la rancia partidocracia los convirtió en actores políticos, ya lo hemos hablado aquí. Políticos, y cuando digo políticos, los convirtió en actores que tenían o utilizaban ese chantaje para poder velar por sus propios intereses, amenazando con afectar políticamente, electoralmente a los partidos. Los que les acarreaban en las elecciones, ¿verdad? Los que amenazaban un paro nacional, te amenazo, hagan un paro nacional, y entonces como aquí la mayoría de la población se transporta en transporte público, porque así es la realidad, aunque vean usted, amigo, que ve un montón de carros en la calle, aunque vea muchos carros, el 80% de la población se moviliza en transporte público, y con esa amenaza decía, mira, vas a pagar el costo político, ¿verdad? De un paro, vas a pagar el costo político, entonces ya les temblaban los pies a los gobiernos. Entonces,
hasta buceros, hasta diputados llegaron a ser muchos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En ese contubernio y con la corruptada como el elemento fundamental de funcionamiento de su gobierno, hasta se hicieron corruptos todos, ¿verdad? Corrupto tú, corrupto yo, ¿verdad? Hasta llegaron al punto en que les perdonaban multas, les perdonaban mora, les dejaban que tuvieran esas latas viejas de como de 50 años todavía, que solo humo echan, y todavía encima los dejaban que el que tenía 10 unidades sacara 4, las otras 6 guardadas, y les pagaban el subsidio, y ahí venía la mordida para el funcionario de turno corrupto. Tengo claro, Aldo tiene claro, el Ixometa, tú también, de que el sistema de transporte no funciona, no sirve en este país. Que requiere de ajustes, digamos, requiere de ajustes. Es que tenés ya 2 legislaturas seguidas donde tenés los números para hacer las transformaciones y el poder completo, y no lo has hecho. Sabemos quién es esa raza de microbuceros y buceros. Es una raza que ha vivido del dinero público. El Estado ha sido cómplice con las diferentes personas que han estado en el poder de darle plata a un pseudo empresario sin exigirle que cumpla los requisitos mínimos del Código Laboral, y esa no es la primera vez que se los digo, se los he dicho un montón de veces. ¿Cómo les vas a dar dinero del Estado sin siquiera exigirles que cumplan el Código Laboral? Seguridad social, AFP, seguro, daños a terceros, tantas cosas que tendrían que pagar y que nunca se les ha exigido. No me cabe duda que probablemente el sector transporte decidió, sí, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, el sector transporte quizás pensó que tenía una oportunidad para poder palanquear o apalancar nuevamente sus reivindicaciones, o lo que ellos querían, más bien aumento al subsidio, y no les salió. En eso no me cabe la menor duda. Ahora, de que esa raza es una raza insufrible, que da mal servicio, que ha vivido de los fondos públicos, que se quiso aprovechar de un momento de necesidad, tampoco implica que la gente iba a ser primero arrestada y después investigada. Condiciones preexistentes de enfermedades, probablemente un buen susto te puede condicionar a que fallezcas, o la falta del medicamento, que es algo de lo que se queja el movimiento social y la ONG, que está pasando con todos los detenidos, que no les están dando los medicamentos ni los tratamientos, por eso mucha gente está falleciendo en las cárceles bajo custodia del Estado. ¿Qué correspondía? Una autopsia porque estaba en custodia del Estado. ¿La hemos tenido? No. Hemos tenido una conferencia de prensa que diga ni la mitad de lo que Aldo acaba de decir. Fíjate que él venía enfermo, fíjate que él estaba aquí las autoridades en silencio mutis total. Entonces nos toca, como con la ley que esperamos de agentes extranjeros, como con las contrataciones, que todo esté en reserva, especular que así debió ser. Yo ahí veo una pequeña contradicción, y me aclaran si yo estoy en un error, que en ese caso sí se puede intervenir con un tuit y en caso de emergencia con los empresarios para prestar un servicio, y en el caso de la gente del bosque, con ellos ya no se puede, con ellos ahí sí hay injerencia, ahí es donde yo veo una breve contradicción. Ahora, no voy a negar que la decisión ha sido atinada, si es que el problema se resolvió. Yo, como siempre lo he dicho, lo que está bueno se celebra. La decisión fue atinada, fue acorde. No sería una buena el punto es el procedimiento. El procedimiento, ¿cuál fue el procedimiento que se siguió? ¿Cómo es que se le puede exigir a los empresarios del transporte que cumplan una normativa? Creando una normativa. Hay un memorándum del Viceministerio de Transporte donde se les pide o se les exige que presten el servicio. Como no sabemos, toca especularlo. Hubo una ley transitoria, porque también los diputados podían haberse reunido en una sesión extraordinaria, hacer una ley transitoria para exigirle a los empresarios del transporte, porque recordemos que los dueños de la ruta es el Estado, entonces exigirle que proporcionen este servicio, so pena de no cumplirlo, entonces sí se podían detener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los han detenido por las cosas que ya hablamos, y es que ya todos sabemos que angelitos tampoco son. Si es que ellos, no vamos a decir que porque se equivocaron o porque no se dieron cuenta no salieron, no, ellos querían ejercer la misma presión que habían ejercido. Yo con eso estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que vino la detención primero y la norma después. Entonces ahí tenemos un problema, y recalco que si se pudo hacer eso, se le podía haber también resuelto a la otra gente. No quiero mezclar los temas, pero al punto que yo voy es
que el proceso hay que revisarlo y pudo haberse mejorado, aunque el resultado, pues ese sí no se discute.